Bendiciones a todos, sean bienvenidos y bueno, tenemos aquí ya nuestro primer estudio oficial del canal, así que les doy la bienvenida a todos. Bueno, en este estudio vamos a estar hablando acerca de lo que es el Shabbat, el día de descanso, el séptimo día o el sábado, como lo conozcamos o como queramos llamarle. Entonces vamos a estar viendo si es verdad que tenemos que guardar el día sábado como un mandamiento de acuerdo a la ley de Moisés, si sigue vigente o no sigue vigente. Entonces es un tema muy importante y lo considero importante porque es un tema muy utilizado por el movimiento de las raíces hebreas, con el cual están seduciendo a muchos hermanos que tristemente han caído y han sido seducidos por este movimiento. Así que me doy a la tarea de compartir con todos ustedes este estudio donde no solamente vamos a estar viendo si se tiene que guardar el sábado o no se tiene que guardar el sábado, si es el sábado o es el domingo. Creo que de todo esto tenemos mucha información aquí en YouTube, pero en este estudio lo que yo voy a intentar a través de las escrituras es compartir con ustedes el verdadero significado de lo que significa este día de descanso. Así que con este estudio creo que al final se van a aclarar muchas dudas y vamos a entender en qué posición podemos estar tranquilos al respecto del Shabbat. Así que bueno, les doy la bienvenida una vez más y aquí vamos a comenzar entonces con el estudio. Así que primeramente vamos a comenzar, tenemos por aquí el Shabbat, que básicamente quiere decir descanso, quiere decir reposo o quiere decir cesar de algún trabajo que se hizo. Bueno, aquí tenemos el Shabbat en el principio. En Génesis se nos dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es bien importante que nosotros tengamos esto en mente, que es desde la creación que se menciona el día séptimo y se menciona un reposo. El reposo de Dios, que es importante que nosotros lo tengamos en mente porque va a ser algo muy importante en la conclusión de nuestro estudio. Así que bueno, aquí hay algo bien interesante también que quiero comentarles, que el día séptimo y el día de reposo no se vuelve a mencionar en la Biblia desde el principio hasta el día o en los días cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Y para esto ya pasaron aproximadamente unos 2650 años. Un poquito más, un poquito menos, pero más o menos por ahí, unos 2650 años, que eso no es cualquier cosa, es una cantidad de años considerable, donde no se menciona el día séptimo ni se menciona el reposo hasta esta fecha. Entonces, hasta después de 2650 años se vuelve a mencionar el día de reposo y se vuelve a mencionar el séptimo día. ¿Por qué les digo esto? Porque el movimiento de raíces hebreas, cuando se ve comprometido en su argumento de que se tiene que guardar la ley de Moisés, que porque está vigente, cuando por alguna razón ellos se ven comprometidos con ese argumento, lo que dicen es que el día de reposo no pertenece a la ley, sino que es algo que se dio desde el principio. Pero si bien aquí Dios reposó el séptimo día, aquí no dice que Él lo puso como una ley, no lo puso como una normativa para que todo el mundo lo guardara. Así que una vez que se menciona aquí, no se menciona otra vez hasta esta fecha, hasta este acontecimiento que es cuando el Señor les da el maná, que les dice que tienen que recoger el maná 6 días y el séptimo, ese día no va a haber maná, así que por eso el día sexto tienen que recoger el doble para que el día séptimo no trabajen y se queden entonces ahí nada más para comer, ¿no? Que lo reposen, que lo descansen. Así que Raíces Hebreas siempre va a decir: no, pero es que el Shabbat es desde el principio, pero es que no se mandó a guardar el Shabbat desde el principio. Entonces ellos pueden decir: no, pero es que Adán lo guardaba, no, pero es que Noé lo guardaba, pero que Abraham lo guardaba. Bueno, ellos pueden decir y pueden asumir, porque lo que están haciendo aquí es asumiendo que ellos guardaban el día de sábado, el Shabbat.
Ellos pueden asumir, pero una cosa sí tenemos que estar bien conscientes. Ellos pueden decir lo que quieran, pero la Biblia no lo está diciendo. Ellos pueden asumir lo que ellos quieran asumir, pero es algo que la Biblia no está respaldando de parte de Raíces Hebreas en ese sentido. Así que tengamos mucho cuidado con estos argumentos, porque es donde envuelven a la gente, y es por eso que tenemos que entender bien este tema del día de reposo. Así que continuamos. Bueno, nada más para comentarles que desde el principio hasta que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, pasaron aproximadamente 2650 años. Pónganle un poquito más, quítenle un poquito menos, pero alrededor de 2650 años el Shabbat no se vuelve a mencionar desde el principio hasta que el Señor saca a Israel de Egipto. Así que es algo muy interesante de considerar para no caer en esos argumentos de mentira. Entonces aquí tenemos cuando el Señor le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Después le dice, 6 días recogeréis, mas el séptimo día de reposo, en él no se hallará. Así que es cuando el Señor aquí les empieza a dar el séptimo día de descanso, cuando les empieza a enseñar que van a trabajar 6 días y el séptimo van a descansar. Esto es importante que lo vayamos entendiendo dentro de este estudio. Aquí todavía no llegamos al Sinaí, pero bueno, aquí estamos ya rápidamente llegando al Sinaí, donde el Señor les da el decálogo, donde el Señor les da la ley, donde el Señor hace el pacto con el pueblo de Israel, y entonces es aquí cuando se les entrega toda la ley. Así que el cuarto mandamiento del decálogo es este: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto es lo que el Señor le da en el decálogo, es lo que el Señor le da dentro de la ley al pueblo de Israel. Y aquí no tenemos ningún problema, aquí sí no tenemos ningún problema. Es un mandamiento que el Señor les da, es algo que ellos tenían que guardar, que no era de que si lo querían o no lo querían guardar, era parte de su ley. Ya eso formó parte fue su constitución. En este sentido, toda la ley que el Señor les dio fue la constitución por la cual se tenía que regir el pueblo de Israel. Así que en este sentido, ellos tenían que guardar el día sábado, tenían que guardar el día de reposo sí o sí. No había de que si querían o no querían. Y esto que quede bien establecido, de que no hay ningún problema de saber que el día de reposo se le dio al pueblo de Israel para que lo guardaran. Aquí estamos en Éxodo 34, 21 y 35, 1 al 3, donde se repite en este sentido el darles otra vez las tablas de la ley, ya que en Éxodo 20, la que se les dio en ese capítulo, más adelante pues vemos que lo del becerro de oro y toda esta situación. Entonces ya en Éxodo 34 el Señor les vuelve a dar las tablas con la ley, y bueno, vamos a decirlo que se queda en la misma situación, y una vez más se ratifican obviamente no solamente el mandamiento del Shabbat, sino todos los mandamientos que el Señor les había dado. Así que es el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Éxodo 31, 12, 17 también nos habla y dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros.
el que lo profanare de cierto morirá. Pero porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. En seis días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces aquí vemos algo interesante, que el pacto y la ley es entregada a los hijos de Israel. Es un pacto que se hizo con los hijos de Israel, y en este sentido con nadie más. Con ellos fueron los pactos. Eso está muy claro. Bueno, el que profanara el día tendría que morir. El que hiciera alguna obra en el día esta persona iba a ser cortada de su pueblo. Cualquiera que trabajara en el día de reposo tenía que morir. Entonces era una ley demasiado exigente. Y bueno, no quería mencionarlo, pero se me viene a la mente. Es por eso que en el libro de Corintios se le menciona como un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque cualquiera que violara la ley con 2 o 3 testigos tendría que morir, ¿no? Así que había muchos castigos, había muchas cosas que esta ley no perdonaba y se tenía que castigar de acuerdo a lo que se había establecido. Por eso se le llama un ministerio de muerte, un ministerio de condenación. Entonces, no quiero meterme mucho en ese tema, aquí el tema es el Shabbat, pero bueno, es algo que salió por aquí rápidamente. Entonces, vemos que si bien el Señor les dio la ley, el Señor les dio sus mandamientos, les dio su Shabbat, les dio sus fiestas, les dio los sacrificios, todo este sistema, vemos nosotros en Isaías 1, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El contexto aquí nos está hablando del pueblo de Israel. En este sentido, nos está hablando del reino del sur, que es el de Judá. Isaías fue el que profetizó para Judá, ¿no? Uno de los que profetizó para Judá. Entonces sigue diciendo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Bueno, imagínense todo esto. La ley que el Señor le dio al pueblo de Israel no la pudieron cumplir, no la cumplieron. Mas sin embargo, el movimiento de raíces hebreas le reclama al cristianismo y dice, no, pero es que el cristianismo tiene a la ley abolida, y dicen que es un yugo muy difícil de llevar, que es una carga muy pesada, y el movimiento de raíces hebreas dice que es algo muy sencillo de llevar a cabo la ley, que es algo tan fácil de cumplir, que no saben por qué al cristianismo se nos hace tan pesado, que es por eso que nosotros no queremos cumplir la ley de Moisés, porque se nos hace una carga muy pesada. El pueblo de Israel era su constitución, eran los mandamientos del Señor. Tenían el sacerdocio, tenían el templo, tenían los animales, hacían los sacrificios, hacían las ofrendas. No pudieron cumplirla. Sin embargo, el movimiento de raíces hebreas dice
que es de lo más fácil cumplir la ley de Moisés. Tú les preguntas a ellos y dicen, yo cumplo la ley, yo sí cumplo toda la ley, yo cumplo la ley. Alguno por ahí dice, bueno, en realidad pues hacemos lo que se puede, ¿no? Son un poquito más sinceros. Pero la pregunta aquí no sería por qué le reclaman al cristianismo de no querer cumplir la ley. En este sentido, ellos tendrían que preguntarle al pueblo de Israel por qué no pudieron cumplirla si era tan fácil, por qué no pudieron cumplirla si no era una carga tan pesada, por qué el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley del Señor. La pregunta tendría que ser a ellos. Lo que son las cosas, el pueblo de Israel no pudo cumplirla, mas sin embargo, Raíces Hebreas, para ellos es algo tan fácil y tan sencillo que no le ven el sentido de por qué el cristianismo se niega a cumplir la ley de Moisés. Sigue diciendo Isaías, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Es lo que el Señor les está hablando, es lo que el Señor les está diciendo. ¿Y qué dice? Buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto es hacer el bien. Si ellos estaban haciendo mal sus fiestas, si ellos estaban haciendo mal sus sacrificios, sus ofrendas, estaban haciendo mal sus lunas nuevas, estaban haciendo mal sus convocaciones, estaban haciendo mal sus sábados, sus días de reposo, ¿por qué el Señor aquí, en vez de decirles esto, por qué no les dijo, miren, aprendan a hacerlo bien, celebren bien sus fiestas, no se emborrachen, no hagan pecado, llévensela tranquila? ¿Por qué no hacen bien sus lunas nuevas? Háganlas como yo se los mandé, miren, aprendan a hacerlo bien. Sus días de reposo, por favor, cúmplanlos, no hagan trabajos en él, es para descansar, es para reposar. Tienen que aprender a hacer bien sus fiestas, tienen que aprender a hacer bien sus ofrendas, tienen que aprender a hacer bien sus inciensos. ¿Por qué el Señor no les dijo eso? Mas sin embargo, Raíces Hebreas hoy día quieren volver a hacer su Shabbat, quieren hacer las fiestas, que hacen circuncisión y bueno, hacen de todo. Pero el Señor acá les está diciendo que lo tienen hastiado, que su alma no puede soportarlo, que su alma lo tiene aborrecido. Mas sin embargo ellos quieren volver a hacerlo, como que a lo mejor quieren darle el ejemplo al pueblo de Israel de cómo se tenían que hacer las cosas porque ellos no supieron ni pudieron hacerlas. Pero el Señor no les está diciendo eso desde entonces, desde antes de irse a la cautividad. El Señor les está diciendo, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Eso es lo que el Señor estaba exigiendo de ellos. Olvídense de las fiestas, olvídense de los sábados, olvídense de las ofrendas, olvídense de las lunas nuevas, olvídense de los inciensos. Yo lo que quiero es que hagan juicio, que restituyan al agraviado, que hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Es lo que el Señor les estaba llamando a hacer. Es lo que el Señor quería que ellos hicieran. El movimiento de Raíces Hebreas cuando le pregunta a algún cristiano y le dice, ¿ustedes qué ley obedecen? No quieren obedecer la ley de Moisés, entonces, ¿qué ley quieren obedecer? ¿Qué ley obedecen ustedes? No tienen ley. Entonces, podemos replicar, nosotros cumplimos la ley de Cristo. Y ellos siempre hasta se burlan, ¿no? ¿Y esa ley de Cristo cuál es? No, solamente hay una ley. Y a ver, ¿cuál es esa ley de Cristo? Bueno, movimiento de Raíces Hebreas, ¿saben cuál es la ley de Cristo? Es esta. Buscar hacer justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda, amarse los unos a los otros.
¿Saben cuál es la ley que dice Jacob, que es la ley real? Es esta. Es esta la ley real. ¿Qué dijo Santiago también? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Guardar los sábados? ¿Guardar las fiestas? ¿Guardar las lunas nuevas? ¿Eso es lo que dijo Santiago de la verdadera religión, o él se refirió a estos actos aquí? Bueno, para ustedes que estuvieron en el cristianismo y nunca entendieron cuál era la ley de Cristo, cuál era la ley del Espíritu, bueno, la tienen desde Isaías capítulo 1, verso 17. Verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí ya nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando Él viniera, la obra que Él iba a hacer, los que creyéramos en Él, pecadores, maldicientes, homicidas, borrachos, idólatras. Pero cuando venimos al Señor, así fueren nuestros pecados rojos como el carmesí, vinieron a ser como blanca lana. Si fueran como la grana, vinieron a ser como la nieve, emblanquecidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, esta gente quiere seguir en la ley, quiere regresar a la ley y quiere darle el ejemplo al pueblo de Israel, porque para ellos es demasiado fácil cumplir la ley de Moisés. Deuteronomio 5. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les hace un recuento de la ley. Bueno, ahora que van a entrar a la tierra, vamos a hacer un recuento para que no se les olvide lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Y entonces hace un recuento otra vez en Deuteronomio de lo que es toda la ley. Y bueno, aquí en el capítulo 5, pues vemos aquí, les vuelve a decir, guardarán el día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es de reposo para Jehová. Y entonces, bueno, aquí les vuelve a hacer como quien dice el recordatorio. Pero hay una cosa muy importante y muy interesante aquí en este recuento de la ley. El Señor les dice en el verso 15, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esto es bien importante, porque nosotros venimos viendo el día de reposo, pero hay algo que de repente a veces se nos ha pasado, que cuando el Señor les da el día de reposo es para que ellos tengan en mente algunas cosas, es para que ellos recuerden algunas otras, y también les da una cierta enseñanza. El día de reposo no es meramente un día de descanso, no es meramente un día de quedarse en la casa. El día de reposo es una enseñanza. El Señor quería que ellos entendieran algo. El Señor quería que ellos fueran entendiendo el propósito del día de reposo, mas sin embargo, pues tristemente vemos que no sucedió así. Pero ahora nosotros tenemos la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y sí podemos ver un poquito más allá y entender, gracias a la revelación del nuevo pacto, lo que en realidad el Señor quería que ellos entendieran. Y en este sentido de acordarse que fueron esclavos en la tierra de Egipto, les está hablando que se acuerden que ellos fueron esclavos, que estuvieron allá sometidos, y que hubo un momento en que el Señor los saca de la tierra de Egipto y entonces los introduce a la tierra prometida. Ese era su descanso, ese era su Shabbat, ese era su reposo, de haberlos sacado de la esclavitud y haberlos introducido a la tierra que el Señor había jurado a sus padres. Entonces es importante que ellos tuviesen en mente todo esto, de que tuvieron un tiempo en que estuvieron de esclavos y que ahora ya ellos tenían un reposo, y que ahora ellos tenían un descanso que el Señor les había dado al haberlos sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces es una enseñanza que ellos tenían que entender. El hecho de trabajar 6 días y descansar un día
también tiene una enseñanza. ¿Y qué enseñanza es esa? Que hay un tiempo de trabajar y que hay un tiempo de descansar. Que hay un tiempo de fatiga y que hay un tiempo de descanso. Entonces todas estas cosas son algo que ellos tenían que ir viendo, tenían que ir entendiendo, pero que hasta hoy en día la gente que guarda el Shabbat, que en este sentido serían los adventistas del séptimo día y el movimiento de raíces hebreas, lo único que hacen es guardar el día y hacer 2, 3 cositas por ahí que ellos encuentran en las escrituras que tienen que hacer durante ese día, y eso es todo. Pasó el día sábado, pasó el Shabbat y cumplieron. Ahí no pasó nada más. Estuvieron en su casa, reposaron, leyeron Torah, estudiaron un poquito Torah, y bueno, se terminó el día y cumplimos y esperamos al siguiente Shabbat. Pero ¿qué hay de las enseñanzas que el Señor quería que entendieran al guardar el Shabbat? ¿Qué importancia tenía que guardaran el Shabbat más allá de quedarse en su casa y leer Torah? Son enseñanzas que el Señor quería que fueran entendiendo el pueblo de Israel. Ese descanso, ese reposo, ese alivio que viene después de un tiempo de fatiga, que viene después de un tiempo de trabajo. Aquí en Levítico nos habla de que el día de reposo tendría que ser también observado para los hijos de Israel en donde quiera que habitaran. Y esto sucedió porque después del retorno estuvieron 70 años, ¿verdad? Estuvieron 70 años allá en la cautividad. Pero en ese tiempo recordemos que el mismo Jeremías en algún momento les escribió y les dijo: no piensen que van a regresar rápido. Allá hagan sus casas, allá tengan familia, allá consigan trabajo, allá empiecen a hacer una vida. Entonces, de toda esa gente que llegó a tener su casa, que llegó a tener su familia y todo eso, muchos de ellos se quedaron, ya no regresaron en el retorno. Así que todos ellos para ellos aplicaba este mandamiento de que donde ellos se quedaran a habitar, ahí también tendrían que guardar los mandamientos, o en este caso el Shabbat, ¿no? Que es el que estamos hablando. Así que es algo bien importante. Algo bien importante. Déjenme ver, hay algo que quiero comentarles, pero no sé si es todavía el tiempo de decírselos o todavía no. Sí, bueno. Aquí hay algo bien importante y aquí es donde empiezo a comentarles cosas que no se mencionan en la información que nosotros encontramos en las redes sociales. Aquí hay algo que el Shabbat tiene que no es mencionado. Hay algo del Shabbat que por alguna razón siempre se nos ha pasado por alto y no lo habíamos visto, no lo habíamos comprendido, pero que es algo sumamente importante, y esto le va a dar sentido al estudio que tenemos hoy en día, y esto va a cambiar mucho la perspectiva de mucha gente con respecto al día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo no es solamente un mero día para descansar. Por eso yo les decía que el día de reposo tiene enseñanza. Por eso yo les decía que el Señor viene enseñándoles varias cosas al guardar y al darles el día de descanso, el Shabbat, al pueblo de Israel. Y una de las cosas es que tuvieran en mente que el Señor hizo la creación en 6 días y el séptimo día reposó. Que ellos tuvieran en mente cuando les dio el maná que tenían que trabajar 6 días y que el séptimo tenían que descansar. Se les enseñó también que recordaran y que hicieran una comparación de cuando estuvieron esclavos en Egipto y cuando el Señor los libera de la esclavitud de Egipto. Entonces es como darles un día de reposo, es como darles ese reposo, como darles ese descanso. Se terminó esa esclavitud, se terminó esa opresión y ahora entran en el reposo que el Señor les da, donde Él mismo los rescató de esa esclavitud. Entonces son enseñanzas que el Señor nos da en el día de reposo. Son cosas que uno tiene que pensar y que meditar en el día de reposo y darle gracias al Señor por eso. Ahora estamos hablando del pueblo de Israel. Tampoco vayan a pensar que ya tenemos que guardar Shabbat y pensar todo esto.
Más adelante vamos a hablar de estas cosas. Pero por ahora estamos con los hijos de Israel. Estamos todavía en Levítico 23, donde el Señor en este capítulo, el Señor les da la lista de las fiestas que ellos tienen que guardar. Entonces, en esa lista de las fiestas, nos habla aquí la Biblia y dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Y qué creen? El sábado encabeza las fiestas que el Señor le ha dado al pueblo de Israel. Y eso no nos lo han dicho, eso no lo enseñan. No sé si raíces hebreas lo sepan o no lo sepan, o tengan el conocimiento, porque ellos lo guardan, pero no lo guardan en el sentido como una fiesta, sino solamente como un día para guardar. Pero el Shabbat es una de las fiestas del pueblo de Israel. Y aquí lo dice la Biblia, o sea, no tenemos para dónde correr. Las fiestas solemnes de Jehová, santa convocación, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo, santa convocación. El día de reposo es una de las fiestas que el Señor le entregó al pueblo de Israel. Y esto va a cambiar todo el sentido de guardar meramente un día a la semana. ¿Por qué les digo esto? Porque todas las fiestas que el Señor le dio al pueblo de Israel tienen una enseñanza y tienen un cumplimiento. Todas las fiestas que el Señor le dio al pueblo de Israel tienen una enseñanza y tienen un cumplimiento. Ahora, el Shabbat es una fiesta que el Señor le dio al pueblo de Israel. Por lo tanto, la fiesta del Shabbat tiene una enseñanza y tiene que tener también un cumplimiento. Ahora, ¿cuál es esa enseñanza? Ya la hemos venido hablando. ¿Cuál es ese cumplimiento? Bueno, vamos hacia allá, pero que esto tiene que quedar bien claro, que el Shabbat es una de las fiestas que el Señor le entregó al pueblo de Israel, y por lo tanto tiene que tener una enseñanza y tiene que tener un cumplimiento. Pero hasta aquí vamos a hacer una reseña de lo que se viene enseñando. Vamos a hacer aquí una reseña solamente dentro, vamos a decirlo todavía, del antiguo pacto, que es lo que el Señor le viene enseñando al pueblo de Israel. Desde la creación el Señor les enseña que hay un tiempo de descanso después de haber terminado una obra, un tiempo de descanso después de haber trabajado, ¿no? En este sentido. Número 2, antes del Sinaí, 6 días de trabajo, 1 de descanso. 6 días de trabajo, 1 de descanso, ahí no hay mucha diferencia. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés que esto él lo iba a hacer en su momento, también para probar al pueblo si era obediente o no era obediente a su ley. Así que esto también es bien importante que lo recordemos, que esto también se dio para probar la obediencia del pueblo de Israel. Número 3, en el Sinaí, esto se les da a modo de mandamiento para recordar que la creación fue hecha en 6 días y en el séptimo día Dios reposó. Y también recordemos que fue para recordar que fueron esclavos en Egipto y que Dios los liberó con poder de la mano de Faraón o de la esclavitud en Egipto. Así que son las enseñanzas, son cosas que el Señor le viene enseñando al pueblo, aparte de que el pueblo tenía que guardar el día, aparte que las personas, en este caso los dueños de casa, tenían que tener cuidado de no poner a trabajar a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos, a sus siervas, a los extranjeros que vivieran dentro de sus puertas. Él tenía que tener cuidado de manejar el día de Shabbat, mantener a su familia, mantener su propiedad, como quien dice, en calma, y tenían ciertos reglamentos y cosas que se tenían que hacer en el Shabbat, pero también había una enseñanza
también había algo que el Señor quería que ellos recordaran y algo por lo cual ellos tenían que dar gracias y agradecerle al Señor por lo que había hecho con ellos y con todo su pueblo. Así que aquí estamos haciendo esta reseña. 6 días de trabajo, un tiempo de hacer todas tus obras, así como Dios hizo las suyas. Y un día de reposo, el tiempo de cesar del trabajo y de tus obras. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué estaba prohibido hacer cualquier trabajo en el día de Shabbat? ¿Por qué estaba prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en el Shabbat? ¿Solamente era una prohibición porque al Señor se le ocurrió o porque también había una enseñanza? Porque el Señor quería probarles algo, quería enseñarles, mejor dicho, algo. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarles? ¿Por qué no se tenía que hacer nada en el día de Shabbat? ¿Cuál era la enseñanza? Bueno, un punto puede ser que si ya estás dentro del tiempo de descanso por haber cesado tu obra, por haber terminado tu trabajo, no tienes la necesidad ni por qué tienes que buscar volver a esclavizarte otra vez a ese trabajo que en el tiempo de trabajo te agobiaba, te desesperaba, te estresaba, te desesperaba. Entonces, si ya estás en el descanso, si ya estás en el reposo, ¿por qué afanarte en querer regresar a la esclavitud? ¿Por qué querer regresar al trabajo? ¿Por qué querer hacer labores cuando ya el tiempo de hacer labores se terminó? Ahora es el tiempo de descansar, es el tiempo de reposar, es el tiempo de gozarse en la presencia del Señor. Por eso es que estaba prohibido hacer algún trabajo en el Shabbat. No digo que así esté literalmente dicho, pero es una enseñanza que nosotros podemos aprender de este día de reposo. Así que recordemos que fue algo para que recordar que fueron esclavos en Egipto y que Dios los liberó del poder de la esclavitud de Faraón. En este sentido, dice la Biblia que después de haber salido de Egipto, muchos quisieron regresar. La gente empezó a murmurar, la gente empezó a hablar mal de Moisés, empezó a hablar mal de Aarón. Fue la causa por la cual el Señor les dio el maná y luego les hizo traer las codornices para que comieran también. Ahora, ¿qué le pasó a toda esta gente que murmuró? ¿Qué le pasó a toda esta gente que murmuró? Que no le creyó al Señor, que quisieron regresarse a Egipto, que Esteban en su defensa en el capítulo 7 de Hechos, verso 39, dice, y en su corazón se volvieron a Egipto. ¿Qué fue lo que pasó con esta gente? Si ya han sido liberados de la esclavitud, si ya han sido liberados de esa opresión, ¿por qué quererse volver a esclavizar? ¿Qué enseñanza nosotros encontramos aquí? ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? ¿Qué es lo que el Señor le quería que el pueblo de Israel entendiera? ¿Qué es lo que el Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel? Si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿qué podríamos decir? O al menos unos 2000 años atrás, ¿qué fue lo que se dijo? Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Estad firme en la libertad. Dios los liberó, Dios los sacó de Egipto, Dios los sacó de la esclavitud. Esa libertad que tenemos ahora en Cristo, con esa libertad con la que nos hizo libres. Y una vez que estamos en Cristo y una vez que nos ha liberado del poder de la ley, de la muerte, de la esclavitud, del pecado, ¿por qué quieren estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud?
En el verso 13 de ese mismo capítulo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La gente quiere volverse otra vez a la esclavitud. La gente quiere volverse otra vez a sujetarse a ese yugo de esclavitud. Mas sin embargo el Señor en Isaías, recordamos que les dijo: estoy hastiado de todo eso, mi alma no lo puede soportar. Estoy cansado, estoy hastiado, no lo soporto más. Sus sábados, sus fiestas, sus sacrificios, sus animales, sus inciensos, sus lunas nuevas, sus ofrendas, no lo quiero más. ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo por medio de Isaías? Sin embargo, aquí volvemos a leer: servíos por amor los unos a los otros. No es tanto de hacer, no es tanto de esto, no. Servíos por amor los unos a los otros. Lo dijo Isaías y aquí lo está diciendo también en Gálatas. El Señor les dijo: recuerden que fueron libres, recuerden que los saqué de Egipto, de la esclavitud, y ellos dicen que en su corazón volvieron a Egipto. El Shabbat en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Jesús. Bueno, aquí ya llegamos al tiempo que estaba el Señor en la tierra. Ya pasó todo ese asunto del pueblo de Israel. Llega el Señor, y en el tiempo del Señor aún entendemos que estaban en el tiempo bajo la ley. Pero ya estando presente el Señor, algunas cositas por ahí empezaron a cambiar, o les dio como que algunos destellos todavía, ¿no? De lo que era guardar el Shabbat. ¿Para qué era el Shabbat? ¿Para qué había sido el Shabbat? Pero bueno, aquí en Mateo vemos, dice que en esta parte, en un día de reposo, pues sus discípulos recogieron espigas en el día de sábado. Marcos 2, 27, 28 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El reposo fue hecho para que el hombre lo disfrute. El reposo fue hecho para que el hombre en algún momento llegara ahí y descansara. El reposo fue hecho ahí para que el pueblo de Dios lo disfrutara en la presencia de su Salvador. Y no el hombre fue hecho para someterse al día de reposo. Sin embargo, este grupo hoy día de raíces hebreas se están sometiendo al sábado y se están esclavizando otra vez a ese reglamento, se están esclavizando otra vez a esa ley. El día de reposo los señorea a ellos. Pero la Escritura nos dice que el Señor es aún mayor que el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Entonces, si nosotros estamos en el Señor, que es mucho mayor que el día de reposo, pero la gente quiere que el día de reposo sea su Señor para someterse otra vez al día de reposo, a quedarse ahí encerrados, a no poder hacer esto, a no poder hacer aquello, a no poder salir. Cuando el reposo es para vivir libres, el reposo es para vivir ya tranquilo, el reposo ya es para ya no preocuparte, el reposo es para ya esa libertad, para ya no estar otra vez bajo condenación. Pero la gente no, ahí va otra vez, ahí le meten reversa y ahí van otra vez a someterse a la ley de Moisés, al antiguo pacto. Pero bueno, continuamos en Lucas. Dice que el Señor vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Raíces Hebreas dice, no, pero que Yeshua, que Jesús, pues él guardaba Shabbat, que él enseñaba Torah, que bueno, estaba bajo la ley, tenía también que cumplirlo. Los discípulos estaban bajo la ley, tenían que cumplirlo, tenían que guardar Shabbat. El Shabbat no era algo como hoy día que si quiero lo cumplo o no lo cumplo. El Shabbat era parte de la constitución del pueblo de Israel. Era una ley que se tenía que cumplir. Entonces, ¿cuál es el misterio de que el Señor y sus discípulos guardaran el Shabbat? Ninguno. Así que, ¿cuál es el problema? Porque ellos guardaron, ahora entonces nosotros tenemos que guardar también, porque tenemos que seguir su ejemplo. No es solamente eso, se trata también del propósito y del plan de Dios en este sentido. No es solamente que si ellos guardaron Shabbat, ahora nosotros tenemos que guardar Shabbat. Tenemos que entender el sentido del Shabbat, tenemos que entender la enseñanza del Shabbat, tenemos que entender que el Shabbat era una fiesta como cualquier otra y que tenía una enseñanza y que también tenía un cumplimiento. Y eso es lo que tenemos que entender más allá de que tienes que guardar el Shabbat, porque entonces aquí vemos más textos donde el Señor se ve que él guardaba Shabbat y es obvio que tenía que guardar Shabbat y guardó Shabbat y lo que ustedes quieran. Aquí no hay ningún problema. El Señor y sus discípulos guardaban Shabbat. ¿Cuál es el problema? Ahora viene aquí Hechos y en Hechos se nos dice que Pablo entraba en las sinagogas los días de Shabbat para demostrar por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías. Entonces es otro argumento que también tiene raíces hebreas. Y dicen, no, es que Pablo guardaba Shabbat y Pablo enseñaba Torah. A ver, cuidado porque aquí hay un arma de dos filos. Si bien Pablo iba a las sinagogas a demostrar, enseñaba Torah, sí enseñaba Torah, enseñaba profetas, yo creo que también enseñaba profetas, incluso también yo creo que enseñaba salmos. Pero Pablo no enseñaba a guardar Shabbat, Pablo no enseñaba a guardar fiestas, Pablo no enseñaba a circuncidarse, Pablo no enseñaba todos estos temas, porque estos temas es el mensaje de raíces hebreas, ese es su evangelio, Shabbat, fiestas, circuncisión y por ahí nos vamos, ese es su evangelio de ellos, eso es lo que ellos enseñan. Pero Pablo, si bien enseñaba Torah, enseñaba salmos y enseñaba profetas, pero enseñaba por medio de la Torah, por medio de los profetas y por medio de los salmos, que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Y ese era el mensaje de Pablo. Pablo no se andaba ahí que con fiestas, que con circuncisión, que con Shabbat. Pablo no enseñaba eso. Pablo enseñaba que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Mesías a quien ellos habían crucificado y que ahora por eso también tenían que arrepentirse. Él enseñaba eso. Ese era el mensaje de Pablo. Pero ellos dicen, no, es que Pablo enseñaba Torah. Sí, Pablo enseñaba Torah, pero usaba la Torah, los profetas y los salmos para demostrar que Jesús era el Mesías. Ese era el tema y ese era el mensaje del apóstol Pablo. Así que tengamos cuidado también con estos argumentos y entendamos bien de qué se trata el asunto para que no estén y sigan enredando a los hermanos, a los cristianos que han sido seducidos por medio de estas enseñanzas y por medio de estas cosas que ellos enseñan, de estos argumentos que en realidad no tienen ninguna validez ni ningún peso bíblico para que una persona se someta otra vez a la ley de Moisés. Ahora, llegamos a este punto donde dice en Hebreos 10, capítulo 10, verso 1, porque la ley, teniendo las sombras o teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿dónde está el misterio? ¿Dónde está lo difícil de entender que la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes venideros? ¿Dónde está lo difícil de entender que la ley dice que no puede hacer perfectos a los que se acercan? O sea, si tú quieres irte a la ley de Moisés, la ley de Moisés no te puede hacer perfecto. ¿Quieres irte a la ley de Moisés? Es como irte a vivir a las sombras y dejar de vivir en la realidad. Sin embargo, la Escritura dice que el Señor Jesucristo con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los santos. Pero la gente quiere irse a las sombras, la gente quiere irse a la ley que no puede perfeccionarlos. La gente quiere irse a lo que se anuncia que va a venir. Y cuando viene, en vez de permanecer en la verdad, no, ahí se van otra vez para las sombras, ahí se van otra vez para la ley. Están celebrando fiestas, están celebrando Shabbat, están celebrando circuncisión, y todas esas cosas tenían un cumplimiento. Todo eso dice que es sombra de lo que había de venir. Y el mismo Shabbat, que es una fiesta, es parte de la ley, y por ser parte de la ley es una sombra de una realidad. Pero ellos siguen viviendo allá en las sombras, siguen sometiéndose, siguen esclavizándose a la ley, siguen esclavizándose a un día sin entender la enseñanza que el Señor nos trae por medio del día de reposo. Aquí en Deuteronomio 25:4 voy a darles un ejemplo de lo que es una sombra y de lo que es una realidad. Y es algo bien sencillo, de lo que jamás nunca alguien se imaginó que lo que se escribió en el Antiguo Testamento iba a llegar a ser y a significar lo que en el Nuevo Testamento se escribió. Y vemos aquí, el Señor les está dando mandamientos. Deuteronomio 25, como les digo, es un recuento antes de entrar a la tierra prometida, y hacen un recuento de la ley y están hablando una serie de mandamientos acerca de la familia, que hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello, que esto está prohibido, y de repente en ese tema se mete un mandamiento que dice: no pondrás bozal al buey que trilla, o al buey cuando trillare. Y entonces se mete ese mandamiento y después sigue otra vez el mismo tema que traía con los mandamientos que estaban recibiendo en ese momento. Como que es un mandamiento que se ve como que si estuviera hasta fuera de lugar, pero que se metió ahí. Y uno ve ese mandamiento y dice: bueno, ok. Ahora, el pueblo de Israel entendemos que era un pueblo agrícola, un pueblo que trabajaba la tierra, que sembraba, que cosechaba, que tenía animales, que tenía ganado. Entonces, ese mandamiento, ¿cómo fue que el pueblo de Israel lo entendió? ¿Cómo fue que el pueblo de Israel lo llevó a cabo? Bueno, tuvo que haber sido literal. Ellos nunca pudieron haber entendido lo que ese mandamiento iba a significar en el nuevo pacto. Entonces vemos que esas sombras tienen una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? 1 Corintios 9 dice: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice también la ley? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Como quien dice, ¿por qué se dio este mandamiento? ¿Realmente este mandamiento se dio por causa de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros?
Y contesta el apóstol y dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Así que vemos que ese mandamiento tenía que ver con las personas que en el nuevo pacto iban a predicar el evangelio, iban a llevar las buenas nuevas, iban a llevar el mensaje de salvación a la gente. Era con relación en este sentido a los evangelistas. Pero en el antiguo pacto, ¿quién se iba a imaginar que ese mandamiento tendría que ver con esta realidad? Mas sin embargo, yo creo que Raíces Hebreas va a tener que tener cuidado de sus animales, porque ellos quieren vivir otra vez en la ley, porque ellos están regresando a cumplir la ley. Entonces este mandamiento ellos lo tienen que cumplir literalmente. Sin embargo, ese mandamiento tenía una realidad que en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento nos habla, que tiene que ver con los evangelistas. Entonces, por esta razón, volvemos a lo mismo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así se acerquen ellos, la ley no los puede hacer perfectos. Y todavía está escrito que por todo aquello por lo que la ley no pudo justificarlos, es justificado todo aquel que cree en Cristo. Yo no sé, bueno, es que ellos han dejado de leer el Nuevo Testamento. Ellos están desacreditando el Nuevo Testamento. Ellos están desacreditando los escritos de Pablo. Entonces es entendible que ellos estén practicando lo que están practicando. Así que una vez más recordemos que el Shabbat es una de las santas convocaciones, que el Shabbat, que el séptimo día, es una santa convocación. En este sentido, el Shabbat es una fiesta del pueblo de Israel. Yo no sé si alguien lo ha dicho hasta hoy, pero yo me voy a atrever a decir algo. Las fiestas de Israel, que normalmente y las más importantes son 7, yo me voy a atrever a decir hoy que no son 7. Son 8 fiestas, las que están en la lista de Levítico 23. Y la primera que está en la lista es la santa convocación del día séptimo de reposo. Entonces, si todas las otras fiestas tienen una enseñanza y tienen un cumplimiento, ¿por qué la fiesta, por qué la santa convocación del día séptimo tendría que ser la excepción? Tenemos la Pascua, tenemos panes sin levadura, tenemos primicias, tenemos Pentecostés, tenemos fiesta del perdón, tenemos trompetas y tenemos tabernáculos. Todas estas fiestas tienen una enseñanza. Todas estas fiestas tienen un cumplimiento. La Pascua, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, derramamiento de sangre con que nos santifica, el sacrificio del Cordero Pascual, primicias cuando el Señor resucita, cuando el Señor sube al Padre a presentarse Él como primicias de los que durmieron. Pentecostés, donde se llevan los nuevos granos para la cosecha, donde se recibe el Espíritu Santo, donde la iglesia del nuevo pacto empieza en ese Pentecostés, donde esos primeros frutos, donde esos primeros creyentes reciben el Espíritu Santo para la cosecha que vendría en el futuro. Y así podemos ir con cada una de las fiestas. Y les digo aquí
que cada una de las fiestas vamos a tener un estudio para entender exactamente el significado de cada una. En su momento, en su tiempo, vamos a estar hablando también de las fiestas. Pero yo les pregunto, si todas estas fiestas tienen una enseñanza, si todas estas fiestas tienen un cumplimiento, ¿por qué el Shabbat tendría que ser una excepción? Está en la misma lista de las fiestas. Y dice que es una de las fiestas, es una santa convocación. ¿Por qué el Shabbat tendría que ser la excepción de las otras 7 fiestas, incluso cuando es la primera en la lista? Esto cambia muchas cosas. Esto le cambia el sentido a que solamente se tiene que guardar un día. Esto le cambia el sentido a que solamente tiene que ser un día de quedarse en la casa, leer Torah y bueno, pues cumplimos y el que sigue no. Este día tiene una enseñanza y este día tiene un propósito. Si el sábado es una de las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel y cada fiesta tiene un cumplimiento profético, ¿por qué no debería tener el sábado un cumplimiento profético como todas las demás fiestas? Creo que por ahora vamos a dejar el estudio aquí. Esto no ha terminado. Como dicen por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba. Esto no se termina hasta que se termina. Pero creo que con esto va dándole mucho sentido hacia dónde nos lleva la palabra, hacia dónde nos lleva el Señor, hacia dónde nos lleva este tema del Shabbat. Para que no sea solamente que si es un día que hay que guardar o no es un día que sí hay que guardar, y que si es un día que hay que guardar y que si el domingo, nada que ver con esto. Lo que estamos viendo aquí va mucho más allá de un día. Lo que estamos viendo aquí va mucho más allá del séptimo día. Así que por aquí la dejamos. No se pierdan la segunda parte, porque en la segunda parte entramos a la revelación y en la segunda parte entramos al cumplimiento de lo que es la fiesta del día de Shabbat. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.